ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Roberto, he de decirte una cosa, ¿eh? Dímela. Hoy he de confesar que mi capacidad de asombro se pone al límite. De verdad, te lo juro. Nunca antes lo había estado, cerca de Concostrino, Bueno, Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Mira que Nieves es especialista en rascar, episodios de la historia que muchas veces te sorprenden, te conmueven incluso, ¿no? Coño, pero es que lo de hoy, el titular, me parece impresionante. Y estoy seguro que igual que yo, la mayoría de los oyentes no tienen ni idea. Mira, voy a mirar las caras de los que están ahí detrás del cristal. Juan Carlos, Alicia y Matilde. A ver si lo saben. Allá voy. Sin entrar en el debate de si toros sí, toros no, no es esto. Resulta, atención, miradme, resulta que desde hace varios siglos, no un año o dos, no, desde hace varios siglos, todos los taurinos, ya sean toreros o espectadores, todos están excomulgados por la Iglesia Católica. Anda. Mira, qué caras de sorpresa. No, Matilde lo sabía. Gestos de incredulidad. Bueno, pues así como suena, que no me lo invento, Nieves. ¿Cómo te vas a inventar? Vale. Eso querrían muchos, que te lo estuvieras inventando. Les fastidia mucho que se lo recuerden. Bueno, la inmensa mayoría ni están informados, y los que lo saben no dicen, uy, no, se tapan eso ahí, no te escucho. En fin, hace unos meses ya nos ocupamos en esta sección de acontecidos de uno que dice mucho de la condición salvaje del hombre, ¿no? Lo vamos a recordar enseguida. Fue cuando nos referimos a uno de esos espectáculos muy español y mucho español que se han estado organizando en este país con mucha frecuencia en los últimos 5 siglos, y que consistían en encerrar en una plaza a un toro con distintos animales. ¿Os acordáis que hablamos? Para que el respetable claro. disfrutara viendo cómo se despedazaban a cornadas, a mordiscos, a zarpazos, a golpes, como fuera. Pues ahí metían a tigres, panteras, leones, camellos, de los de 4 patas, elefantes, o sea, todo, ¿no? Se trataba de ver una lucha sangrienta, porque hubo un momento que eso de ver un toro solo se hacía poco, luego vamos a meter más bichos, ¿no? Bueno, pues cuando estuvimos hablando de esta bonita costumbre española, dejamos apuntado un asunto que no nos dio tiempo a desarrollar, y es la excomunión de todos los españoles y españolas que participen en los espectáculos taurinos. ¿Sí? Y de esto hablamos hoy, de por qué un papa excomulgó a toreros y espectadores, lo mal que las pasó Felipe II, tan católico él y tan tramposo, para que Roma además levantara el castigo y no privara a los españoles de su mayor entretenimiento de sangre y cornadas, ¿no? Y un día tal que hoy, que fue 13 de enero de 1596, después de dar mucho la turra, pero mucho, no os imagináis cuánto, al papa de turno, el rey Felipe II consiguió que Clemente VIII aliviara un poco el castigo impuesto a los españoles que fueran a los toros. Bueno, que se creían ellos que se lo había aliviado, ¿no? Pero que va, ni muchísimo menos. En 2021 seguís todos excomulgados, criaturas católicas taurinas. A ver, y los toreros ya ni te cuento, ¿no? Esos no huelen el cielo ni de lejos. Así que ya pueden dar gracias de que el cielo y el infierno sean cuentos chinos. Oh, torero, te sei piazzato in capo stu sombrero, dice che sei spagnolo e non è vero, che naccarinda sacca va a ballare, mescolando bolero ciacciacchi un brugliato torero. Oye, pregunta, ¿por qué un papa se mete a excomulgar a toreros y a taurinos? ¿Qué le va a él en eso? Pues ya sabes tú que los papas se meten todo, ¿no? Se meten donde no lo llaman. Y en este caso, en Roma, esto de correr toros y matar toros les sigue pareciendo, un entretenimiento propio de salvajes y demonios, como dijeron, ¿no? Y hubo un papa, Pío V, que siguiendo los acuerdos del Concilio de Trento, porque esto fue un acuerdo del Concilio de Trento, decidió tomar cartas en el asunto y decirles a los católicos en general, y sobre todo a los españoles, y a su rey super chupiguay católico, Felipe II, que Dios y él habían, ya sabéis que los papas tienen el plural majestático ese, nos hemos decidido. Bueno, pues Dios y el papa habían decidido que se acabó lo de los toros. Este papa era mucho de meterse en todo. También excomulgó a la reina de Inglaterra. Fue el que excomulgó a este fue el que ordenó. Y también también nos va a sonar que hemos hablado de ello, el que ordenó a un pintor, a Daniele da Volterra, a tapar culos y criadillas del juicio final de Miguel Ángel. Exactamente, sí, que el hombre ha pasado la historia como el braguetone, ¿no? Por ponerle. Sí. Bueno, y Pío V también fue
el que hizo que expulsaran de Roma a 45.000 prostitutas para gran cabreo de curas y cardenales, ¿no? Más de un cardenal se lo advirtió, además, dijo, te advertimos de lo que va a pasar, y además pasó. Le dijeron, Papa, si nos dejas sin putas, no nos va a dejar más camino que la sodomía. Y claro, ¿se lo dijeron así? Sí, empezó sí, está advertido así, ¿no? Hombre, con otras palabras seguramente se lo dirían en italiano, ¿no? Sí, pero sí, y ya te digo yo que empezó la fiesta. En resumen, que Pío V mandaba mucho, y por lo de los toros no pasaba porque le parecía un espectáculo, tal y como dejó por escrito, cruento y vergonzoso, propio de demonios. La prohibición y el castigo afectaba a todo el orbe cristiano, pero bueno, los más perjudicados eran Italia, Portugal y España. En su bula Super Prohibitione Agitationis Taurum e Ferarum, que así se llamaba, prohibió terminantemente correr, torear, matar y despeñar toros. Despeñar toros, que a ver, que quien se saltara la orden sería excomulgado, y que quien muriera en el transcurso de esos espectáculos sería privado de sepultura eclesiástica. Esta bula ordena al Papa que tenga vigencia a perpetuidad. Bueno, tendrá vigencia, pero no sé si le hicieron mucho caso. En Italia, que yo sepa, no hay toros, ¿no? Pero en España no debieron preocuparse mucho, visto lo visto. No, a ver, yo no sé vosotros, ¿alguien conoce a alguien que haga caso de la orden de un papa o de la palabra de un dios? Hombre, nadie. Yo te digo que si alguien lo conoce, yo todavía no he conocido a ninguno. Ni siquiera a sus fans. Bueno, en Roma hicieron caso a la orden de Pío V por una razón, porque el Papa tenía un ejército a su servicio y estaba allí mismo con él. Claro, es que allí en Roma mandaba el Papa, ¿no? Lo mismo que el Papa expulsó a las putas, pues se podía ir a por los taurinos, ¿no? Por eso dejaron inmediatamente los romanos de despeñar toros desde el monte Testacho. ¿Eran estos los que despeñaban? Eran estos los que despeñaban, sí. Tenían un montecico que es un montecito artificial que tenían, y el entretenimiento era subir allá un toro y tirarlo. Bueno, los romanos se entretenían despeñando toros, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, con la bula eso se acabó. En Portugal disimularon también más y empezaron a afeitar a los toros, a cortarles los cuernos para decirle al Papa, mira, Papa, ya no pueden matar a nadie, anda, déjanos que sigamos jugando con ellos. Pero en España ni puñetero caso. Cuando Felipe II recibió la bula, le dio un parraque directamente, porque un rey necesita tener a la plebe entretenida para que no presten atención a sus pifias. Y el único entretenimiento en España, pues tenía que ver con los toros. Es porque de teatro ni hablamos. Felipe II decretaba cada 2 por 3 el cierre de los teatros, porque eran espectáculos pecaminosos. Solo permitía la representación de autos sacramentales, ¿no? Qué brasa. Sí, tremendo, sí. Si hacía pública la bula del Papa y prohibía el único entretenimiento sangriento de los españoles, porque los culturales sí estaban prohibidos, pues yo qué sé, lo mismo le montaban una revolución, yo qué sé. Así que Felipe II, hasta ver cómo gestionaba esta tremenda crisis, guardó la bula en un cajón. No la publicó. Y a partir de ahí se dedicó a negociar durante los siguientes 30 años, no solo con el Papa que prohibió los toros, que Pío V, que no hizo ni puñetero caso, sino con los siguientes, para que se suavizara la prohibición y se aliviaran las penas. Pero si yo lo he entendido bien, Nieves, un rey tan sumamente católico como era Felipe II, se saltó la bula papal así a la torera, nunca mejor dicho. Sí, totalmente. La guardó en un cajón. La obligación cuando un rey recibía una bula papal en las monarquías cristianas era hacerla pública, ¿no? Esta es la orden del Papa. No, este la guardó directamente. Él se hizo el sueco. Y mientras, pues iba negociando a ver si alguien anulaba la bula. Pero todos los papas le iban diciendo, verá, rey, es que la bula de nuestro colega tiene vigencia perpetua. Es que no la podemos tocar. Hombre, algo se podrá hacer, decía Felipe II. Y a base de dar mucho la turra, fue consiguiendo pequeñas rebajas. Gregorio XIII le hizo algún apaño, pero luego llegó Sixto V y dijo, a ver, ¿qué es lo que no habéis entendido de vigencia perpetua? Y anuló todo lo que había suavizado el otro. Y Felipe II siguió dando la brasa al Papa Urbano, ni caso le hizo, y al Papa Goyo XIV, que tampoco le hizo puñetero caso, y le insistió al Papa Inocencio, y tampoco, hasta que llegó Clemente VIII, y por fin Felipe II le pudo arrancar que se suprimiera la excomunión para los civiles, no para los curas, sí. Le prometió el rey al Papa que apañarían los cuernos de los toros para que mataran a menos gente, prometió también que los espectáculos taurinos serían solo en días festivos, pero a todo esto sin haber publicado la bula inicial de Pío V, ¿no?
Los que salían más perjudicados, pese a las rebajas que consiguió el rey, fueron los curas, lógicamente, porque a los curas les gustaban mucho los toros y no había fiesta patronal, que esto lo hemos heredado, solo basta echar un vistazo por ahí, o rogativa que no fuera unida a los toros. Vamos a rogar para que llueva y si se cumple prometemos soltar varios toros en honor de San Fulanito, San Zutanito, y así todo, ¿no? Todas las fiestas patronales siempre toros, ¿no? Cualquier excusa valía para organizar jolgorios con toros. Entonces, Nieves, los papas que fueron prohibiendo los espectáculos taurinos, eso, ¿por qué lo hacían? A ver, por amor a los animales parece que no cuadra mucho. Pues ya te puedes imaginar que no. Nadie se confunda y vaya a creerse que es que los papas eran animalistas, ¿no? Cosas así, estaban preocupados por la tortura y el sufrimiento de los toros. No. El problema era la cantidad de muertes de hombres que provocaban los toros. Era la pérdida de almas para ellos y la ruina familiar que llevaba consigo la desaparición del hombre de la casa, que es que esto no era ninguna tontería. Se calcula que por aquellos años de los siglos XVI, XVII morían más de 300 hombres al año, ¿sí? Por cornadas en encierros y espectáculos con toros. Pese a ello, los cronistas insistían en que, y abro comillas, si se quita el regocijo de los toros en España, se quita la más agradable fiesta del pueblo. Fin de la cita. Con estas ideas, pues claro, no es raro que hayamos continuado hasta antes de ayer tirando cabras desde los campanarios, ¿no? Toros al agua y arrancando cabezas de pollos vivos, en fin. Bueno. Que todavía con Juan Pablo II, algún cardenal recordó desde el Vaticano muy suavemente que la bula de Pío V seguía vigente, que ninguna de las rebajas que aplicó Clemente VIII sirve para nada y que estáis todos excomulgados por mucho que vayáis a misa. Se siente. Aunque todo esto da igual, porque, en fin, ya podéis imaginar que esto solo afecta, siempre lo decimos, a quien se lo crea, y no se lo creen ni ellos. Los católicos taurinos se hacen los suecos, y como se lo hizo Felipe II, pues aquí paz y después gloria, ¿no? Ahí tienes a los toreros encomendándose a estampitas con estatuas de Cristos sangrantes y vírgenes variadas antes de salir a matar toros, animalitos, ¿no? Lo digo por todo, los animalitos de toros y los otros. Y sigue, como tenemos tiempo, os cuento una última curiosidad, por lo que decías antes, si en Italia había toros y tal, ¿no? Porque una duda, Nieves. La primera intervención de este Papa, de Pío V, ¿sí? Es cuando los espectáculos eran de toros, leones, tigres, camellos, cebras y todo ahí mezclado. Ese es cuando da el primer toque de Sí, pero no, pero al Papa no le preocupa porque juntaran esas fieras, le preocupaban sobre todo los toros, pero por aquel entonces sí se juntaban hacían estos espectáculos de tigres y de tal, por una razón muy sencilla, porque el rey de España, que en el Palacio Real, en lo que es ahora el Palacio, que antes Alcázar, tenía una leonera, y los otros reyes se regalaban entre ellos animales exóticos. Entonces, cuando a Felipe II le regalaban leones, elefantes, rinocerontes, pues ¿qué hacemos con esto? Pues vamos a montar un espectáculo con toros. Así empiezan a organizarse aquí en España esos espectáculos. ¿Qué decías, Nieves? Que te he cortado, perdona. Pues que en Roma el famoso mausoleo de Augusto, del emperador, es un monumento absolutamente imponente que el propio emperador levantó hace 2000 años para albergar sus cenizas y las de su estirpe, de los Julio Claudios. Bueno, pues está erigido además en uno de los lugares más sagrados de la ciudad, en el Campo Flaminio, ¿no? Como era un mausoleo circular y gigantesco, de 87 metros de diámetro, fue reutilizado con el paso de los siglos. Llegó a ser hospital, fue también jardín renacentista, hasta que a finales del siglo XVIII lo alquiló un empresario español. ¿Y en qué transformó el mausoleo del emperador Augusto? No me lo digas. En Plaza de Toros. ¿En Plaza de Toros? En Plaza de Toros. Pero bueno, hay grabados de ello. Pero bueno, los italianos ya no estaban por la labor de los toros y aquello duró nada y menos. Bueno, ¿tenía razón o no, Roberto? Sí. Que era impresionante lo de hoy. No, te has quedado sorprendente. Y más cosas, se acaban en ante y en ende. Bueno, mañana más, Nieves con Costrina. Cuídate mucho. Un beso fuerte para todos. La Ventana con Carlas Francino.